El Partido Socialista ha traído una ley que ha bautizado con un eufemismo propio de un régimen orwelliano. La llaman Ley Orgánica de la Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña. Nosotros pensamos que hubiera sido mejor que la llamasen Ley Orgánica para hacer presidente a Sánchez a cambio de 7 votos y así por lo menos hubieran dicho la verdad alguna vez en su vida. Se trata de la misma amnistía que negaban enérgicamente el pasado mes de julio y que ahora, presos de su propia ambición y de la necesidad de seguir atornillados al poder, traen al Pleno. Y como el señor Sánchez no puede cambiar la realidad de sus mentiras, mentiras que ellos mismos se han acabado creyendo, han puesto a sus propagandistas a cambiar denominaciones a ver si así conseguían mentir una vez más a los españoles. Pero la realidad es que lo normal es que haya una ley que garantice la convivencia y se cumpla. Y lo anormal es premiar desde el gobierno a los que se la saltan. Y eso es lo que ha venido a hacer el Partido Socialista. Lo mismo que llevan haciendo durante 5 años. Beneficiar a los criminales que les han llevado al gobierno. Los separatistas que les dictan los artículos del Código Penal y ustedes muy obedientes escriben. Y con esta ley el Partido Socialista pasa por encima del criterio de los tribunales invalidando sus sentencias, pasa por encima de la labor de jueces y policía, pasa por encima del criterio del mismo letrado del Congreso que removieron para poner a otro, y ustedes utilizan su poder para pasar por encima de las instituciones que tienen que representar a todos los españoles. Pero eso, por otro lado, es algo normal para aquellos que creen que estas y las sedes del Partido Socialista son lo mismo. Y ni pueden ni deben ser lo mismo. Pasan incluso por encima de su propio criterio. El referéndum y la amnistía no son posibles. Pedro Sánchez. La señora María Jesús Montero también expresó su opinión. Es inconcebible. No se puede explicar con mayor claridad. No se vaya que la voy a parafrasear. No va a haber referéndum. No es constitucional. Le voy a decir más. Es que no cabe en la Constitución. Esto lo dijo María Jesús Montero. No va a haber amnistía. Con nosotros se cumple la ley en todo el territorio. Con nosotros España no corre peligro. Es cierto que aquí no voy a imitar el ímpetu con el que el señor Iceta replicó estas palabras. El mismo Iceta que ahora hemos sabido que le dio casi 1 millón de euros al tesorero de Tsunami Democrático después de que el propio ministro del Interior asegurase que estaban investigando sus acciones y que terminarían sabiendo quién está detrás. Bueno, pues ahora ya están más cerca de saberlo. Señor presidente, no existe. En el texto de la propia ley que ha presentado el Partido Socialista, llegan incluso a declarar su constitucionalidad. ¿Desde cuándo se han convertido ustedes en el Tribunal Constitucional? Quizá desde que lo asaltaron y por eso se permiten ahora el lujo de ejercer como magistrados. Y con una exposición de motivos que se prolonga hasta 12 páginas, cuando el fundamento último de esta ley puede expresarse con solo 6 palabras. Necesitamos los votos de los separatistas. Y la desesperación adopta muchas formas, pero en los últimos años ha tenido un único rostro, el de Pedro Sánchez. Y parten además de una premisa absolutamente falsa, porque afirman que en Cataluña hay 2 bandos. Y por eso dicen en su ley que quieren devolver el conflicto político a los cauces de la discusión política. Pero resulta que cuando alguien se salta la ley ya no es un conflicto, es un proceso judicial. Y aquí no hay 2 bandos. Esto no es un conflicto entre iguales. Aquí lo que hay es una mayoría de catalanes que respeta la ley y una minoría golpista y privilegiada. Y ustedes han convertido a los primeros en ciudadanos de segunda para traer con honores de vuelta a los segundos. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan cuando Pedro Sánchez decía en televisión que se comprometía a traer de vuelta a Puigdemont y a sentarlo delante de un juez? ¿Ustedes se acuerdan cuando el señor Patxi López... ¿Se acuerdan cuando
El señor Pachi López, hoy portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, le decía a Pedro Sánchez: pero Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación? Pues ni han traído de vuelta a Puigdemont y siguen sin saber lo que es una nación por mucho que se envuelvan en la bandera de España, la misma que se quitan cada vez que habla el presidente separatista de la Generalidad. ¿Y saben la situación lamentable a la que hemos llegado? No es por culpa únicamente de esta ley, porque el Partido Socialista en realidad se ha convertido en el principal valedor del separatismo. Y así lo demuestran sus hechos. Corría el año 2014 y entonces no necesitaban sus votos para gobernar, pero ya eliminaban las partidas presupuestarias destinadas a la escolarización en castellano de los niños en Cataluña. Y abierta la veda, decidieron otorgarle un poder inmerecido a los partidos separatistas, hasta el punto de que es un prófugo de la justicia el que va a decidir si se suben o se bajan los impuestos, si las familias van a tener más o menos conciliación o si van a tener más o menos poder adquisitivo. Incluso van a decidir si Pedro Sánchez va a seguir siendo o no el presidente del gobierno. Decidieron suprimir el delito de sedición porque sus ilustres socios así se lo pidieron, reformaron el de malversación para de camino beneficiar a los suyos, decidieron indultar a los golpistas. En definitiva, ustedes han dejado que los separatistas redacten las normas de todos los españoles y decidieron colocar a todos sus amigos al frente de las instituciones y de los puestos clave para que pudieran validar todas esas tropelías que de otro modo no serían capaces de aprobar. De manera que ustedes, el Partido Socialista, es el autor del desgaste de nuestra democracia, los culpables de la erosión de las instituciones y los colaboradores necesarios en una deriva que busca enfrentarnos y excluir de Cataluña a una mayoría de catalanes que defienden su españolidad. Catalanes que al ver que ustedes no les defendían, muchos de ellos hicieron las maletas y abandonaron su tierra, llevándose consigo también las empresas, esas a las que ahora sus socios quieren multar, porque solo saben practicar la extorsión como forma de hacer política. 8.700 empresas. ¿Ustedes saben lo que es eso? Una quinta parte del PIB de toda Cataluña. Pero ni ustedes ni sus socios hablan de eso, porque en realidad no les preocupa la prosperidad de los españoles, simplemente el relato de odio a España. Y esta marcha de catalanes se asemeja bastante a la de otros territorios, como la de la región vasca o Navarra, que hoy regalan a los herederos de ETA. Y ustedes están mandando un mensaje muy claro e improcedente en un Estado democrático y de derecho. Y es que la violencia funciona y que a través de la violencia se obtienen réditos. Nosotros, desde luego, no vamos a contemporizar en modo alguno con los autores de todo esto, ni estamos dispuestos a normalizar las consecuencias de lo que no es otra cosa más que derrumbar con una sola ley el sistema democrático y de derecho en España y hacer como si esto fuera un episodio político más. Muchas gracias.